seguir insistiendo en que el aspecto económico de la cirugía de mínima invasión es mucho más barato, más económico que los procedimientos tradicionales. Nosotros empezamos en el IMSS a hacer cirugía laparoscópica desde 1990 en el entrenamiento como residente. Lo hemos seguido haciendo, incluso como todo cirujano joven, pues de repente empezamos a competir contra el reloj, con el concepto de los cirujanos de antes. Mi padre era un cirujano muy reconocido en el sureste del país. Eran los cirujanos que operaban todo. Mi padre fue egresado de la Universidad Nacional de México, no era autónoma todavía, en los años 40. Y allá que había que operar lo que hacían los traumatólogos, los neurocirujanos, los gastros, era otro concepto del cirujano. Pero como decía Eduardo Moreno, obviamente la rapidez era algo fundamental. El que era muy ágil, muy rápido, pues era muy bueno. Y sin embargo, son conceptos que han ido cambiando, han ido modificando. El tema, ellos operaban con éter en ese entonces, los años 30, que fundaron un hospital, el hospital más grande del sureste, que era el Hospital Juchimán, que tiene el nombre de un monolito olmeca, un dios olmeca. Y daban hasta radiaciones, porque ahí Madame Curie era muy amiga de un hermano de mi padre que también era médico, egresado de la escuela médico-militar, y se hacían muchas cirugías y tenía un anfiteatro donde los estudiantes podían llegar y observar cómo se iban desarrollando las cirugías. Hoy, pues la anestesia y todo este concepto quirúrgico cambió, y entonces aquí ustedes se la conocen de todos estos conceptos, pero los que nos están viendo en la televisión, que les vamos a provocar ese interés, ellos no conocen muy bien esto. Entonces aquí tenemos en estos conceptos, que es la introducción de un gas dentro de la cavidad peritoneal para realizar una exploración diagnóstica o terapéutica, ¿sí? Examinar la cavidad abdominal mediante un equipo llamado laparoscopio. Luego, ahí tenemos las ventajas de la cirugía, ¿sí? Minimiza el trauma quirúrgico, menor pérdida sanguínea y menor edema tisular y visceral. Así que tenemos la historia, ¿sí? En donde desde el 1806 entró la visualización del abdomen a través de un instrumento iluminado por una vela. En 1901 se describe el neumoperitoneo y la colocación de trócaras a través de los cuales se podía introducir un citoscopio. Y ahí nos vamos, 1930, con Heinz, que populariza en Europa la laparoscopía moderna, y esta es todo el antecedente histórico de lo que sería la cirugía endoscópica. Desde su introducción, la cirugía mínimamente invasiva, en 1987, se ha observado el gran impacto que revolucionó la práctica quirúrgica. El cambio radical fue el menor daño tisular con la consecuente disminución de la respuesta metabólica al trauma. La recuperación de los enfermos es más rápida y con menos molestias, eso no hay duda. Y aquí tenemos, bueno, había aquí la pintura, a ver, ya se nos... Aquí está, miren esa pintura. Yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos ese cuadro, obviamente, una copia del cuadro de Rembrandt, que se llama Clases de Anatomía, del gran pintor de los Países Bajos, holandés, el maestro Rembrandt. Cuando esto, pues si la iglesia lo descubría, lo hubieran quemado con leña verde. No se podía. De hecho, acabo de terminar un libro de Norman Cordon que se llama El Médico. Si no lo han leído, vale la pena, cómo no conocían el cuerpo humano y cómo fueron
haciendo todas las autopsias. Pero esta es una obra de las mejores del maestro Rembrandt. Entonces, ¿existe respuesta mínima al trauma quirúrgico? Sí, sin duda alguna. Los marcadores de inflamación y cicatrización están disminuidos, la recuperación del paciente es pronta. Un paciente, cuando operábamos una vesícula, el paciente se iba a los 3 días por lo menos, ya que comía, que caminaba, que no tenía molestia. Hoy, en la noche se está yendo a su casa y sin tantos problemas. Existe incorporación temprana del paciente a sus actividades laborales. Fíjense cuánto nos cuesta al país esto, porque hay que ver esto como una inversión y no como un gasto. Lamentablemente, muchos de los que dirigen los sistemas de salud lo ven como un gasto y no como una inversión. Entonces le empiezan a quitar numeritos. Este año nos quitaron 12.000 millones de pesos al presupuesto en salud de todo el sector público. Y México está invirtiendo el 3.3% del Producto Interno Bruto, que si lo sumamos a lo que invierte la iniciativa privada, nos vamos al 6.6, cuando Estados Unidos está en el 17, Costa Rica en el 8, y así, si nos queremos comparar con países de América Latina. Entonces, con esto, las cirugías de mínima invasión, todo lo que se puede hacer, ¿sí? Desde vesículas, apéndices, funduplicatura. Una funduplicatura, cuando la empezamos a hacer acá en México, las abiertas, pues eran 3 horas de cirugía. Y aquí ahora son 20 minutos. Es una gran ventaja. Las plastías inguinales, que sabemos cuál es la reincidencia tan importante de la hernioplastia inguinal abierta, y ahora con la cirugía laparoscópica es otra cosa. Entonces, aquí tenemos también todas las facilidades fisiológicas, como lo que hace con ACTH cortisol, la aldosterona, adrenalina, la vasopresina, que son hormonas de crecimiento, y el glucagón. Aquí también, dentro de las bases fisiológicas, son cosas técnicas que los que nos están viendo en la tele, algunos lo entenderán, pero bueno, tenemos que todas estas sustancias participan activamente en estos procesos. Las ventajas de la cirugía laparoscópica: la preservación del peristaltismo por menor manipulación intestinal, menor riesgo de infección del sitio quirúrgico, menor tiempo de hospitalización, menor tiempo de incapacidad. Fíjense, esos son 2 aspectos económicos para aquellos que dirigen las instituciones, ¿sí? Y mejor resultado estético, ¿sí? Entonces, una muchacha, pues en lugar de estar exhibiendo su cicatriz enorme, como decían, para grandes cirujanos, grandes incisiones, pues ahora ni se les nota y puede andar con su bikini a todo dar y no tiene ningún problema de estética. Las ventajas de la función pulmonar, ¿sí? ¿Qué sigue? Pues obviamente la conocemos, que son menos complicaciones pulmonares posoperatorias de atelectasia o bronquiectasias y fiebre en las primeras 24 o 48 horas del posoperatorio. Uso prolongado de sondas nasogástricas. Digo, yo nunca he tenido una, pero la he sufrido con todos mis pacientes, ¿no? Saben lo que implica la sonda nasogástrica. Y el pronto inicio de la vía oral, como decíamos hace rato, el paciente se va rápidamente a casa, el mismo día. De las ventajas de la cirugía también tenemos que el gas, el CO2, es un gas más inocuo, más fácil de adquirir, bajo costo, fácil manejo, altamente difusible, soluble en sangre y se metaboliza rápidamente por la vía respiratoria. No es muy irritante para el peritoneo y no favorece la combustión. Así también, ¿sí? De la fisiopatología del neumoperitoneo, los primeros efectos es ligera elevación de la tensión arterial, 12 o 14 milímetros de mercurio, disminución del retorno venoso y el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica y pulmonar. Otra de las ventajas de la laparoscopía pues es isquemia esplácnica,
Se observan más los cambios cuando el paciente se encuentra en Fowler, que es la posición, y puede prevenirse con insuflación lenta, despacito. Así también produce menos traumatismo quirúrgico y menos inmunosupresión comparada con la cirugía abierta. La cirugía laparoscópica con las adherencias, pues esto es una situación que todos lo conocemos. Antes pues se usaban los guantes con talco, acuérdense, los cirujanos se lavaban los guantes, se le ponían talco, se ponían a esterilizar. Hoy en día afortunadamente ya no contamos con eso. Son guantes desechables, úsenlo y tírenlo. En algunos casos, todavía lo que les platico se sigue usando, porque pues no hay insumos, no hay manera de tirar los guantes. Lamentablemente pasa, aunque es lo menos, pero pues aquí tenemos la frecuencia de formación de las adherencias, que tanto peleamos con ellas, ¿sí? La siguiente, la cirugía laparoscópica y su infección en el sitio quirúrgico, la que sigue. Aquí podemos ver, por ejemplo, los rangos entre la colecistectomía y la apendicectomía. La que sigue, el dolor postoperatorio, ya lo hemos dicho, una escala visual análoga, 2 puntos laparoscopía contra 4 puntos la abierta, menor uso de analgésicos en la laparoscopía que en la abierta. La cirugía laparoscópica y la calidad de vida. Aquí estamos hablando de que obviamente la laparoscopía versus la abierta tiene el término de dolor, por ejemplo, de 70 versus 41 puntos, que es estadísticamente significativa este tema. Sí, también de las ventajas, mejor resultado cosmético, ya lo decíamos hace rato, déjala ahí todavía. Ventaja en pacientes de la tercera edad, pacientes obesos, pacientes con neoplasias y pacientes embarazadas también. ¿Sí? Las bases fisiológicas, los factores locales de la herida, la lesión, la acidosis local, el edema, potasio, las cininas y las prostaglandinas, todo. ¿Sí? También entre las ventajas estéticas es bastante obvia, ¿sí? La punción de la pared con trócares o punzones es en realidad la separación de fibras musculares más que un corte. Los que venían inicialmente de los años 90 pues lastimaban más la pared abdominal. Hoy en día hay trócares que evitan ese daño tisular a la pared abdominal con menor trauma a la pared y entonces mejor definición. Disminuye el efecto de enfriamiento por exposición a medio ambiente. También tenemos menor riesgo de colonización bacteriana, la visión magnificada, el hilio postoperatorio reducido al mínimo, cuando esto sucede con mucha frecuencia, cuando estamos manipulando con las manos los intestinos, el dolor posquirúrgico menor en frecuencia e intensidad. Así también tenemos la inversión inicial elevada por equipos de alta calidad, que es la preparación y el entrenamiento especializados, la curva que todo cirujano tiene que pasar, la curva de aprendizaje y los grados diferentes de desarrollo de acuerdo a los centros hospitalarios. De hecho, también afortunadamente que estamos haciendo estas charlas hoy en el Senado, porque le hemos estado en pláticas con los institutos, porque tenemos el conocimiento de que quieren a médicos generales entrenarlos como cirujanos para operar vesícula o apéndice, nada más, y también en el área de ginecobstetricia, para que aprendan a hacer cesárea con 1 año. O sea, nada más falta que le pongan ahí el comercial en el Metro Valderas, estudie cirugía en 6 meses por correspondencia. Entonces no lo vamos a permitir. Ya lo platiqué con el director del ISSSTE, con el director del IMSS, con el propio secretario de Salud. Sabemos y tenemos la información que está sucediendo, tal vez por no contratar médicos especialistas, no sé bien la causa, pero créanme que tenemos que tener una definición en ese sentido y cortar esos programas que mal hechos, a ver si estos directores se dejan operar por un médico de esos. Entonces vamos a insistir, si uno que estudió 14 años y que tiene cuántos años de estar operando y experiencia, de repente uno opera y nos encontramos con cada cosa, porque hay enfermos y no enfermedades, eso está claro.
Imagínense un médico general con una capacitación casi por correspondencia de 1 año que se ponga a operar vesícula, pues ahí quiero ver cuántas vías biliares no se van a llevar. Y eso se trata de este foro y de los centros de capacitación y entrenamiento que se van a desarrollar en México para evitar ese tipo de cosas, obviamente con médicos que tengan una residencia, si no vamos a volver a los barberos del siglo XVIII. Entonces, tenemos conclusión, recuperación más rápida, menor dolor postoperatorio, que eso es increíble, eso es bien chido. O sea, imagínense, ¿no? Que se levanta uno, empieza uno a caminar y se la pasa uno padrísimo. La infección de sitio quirúrgico disminuida prácticamente, ¿no? Las adherencias de riesgo de oclusión intestinal minimizados, y más cuando pasa esto de los cirujanos que no tienen el adiestramiento o el conocimiento adecuado y pues maltrata los intestinos, el epiplón, y ya saben, al rato el paciente con oclusión intestinal por la adherencia es terrible, y con este tipo de cosas se evita, ¿no? Y los grados diferentes de desarrollo, de acuerdo, decía yo, a los centros hospitalarios, que tenemos que insistir en que se estén desarrollando y dando este tipo de cirugías, y la incorporación a la vida cotidiana pues más temprano, que eso implica que los pacientes que estamos operando de esta manera se reintegren rápidamente a los centros de trabajo. Por ejemplo, en el Seguro Social, cuando operábamos las vesículas, pues era ya una norma darles 30 días de incapacidad y tenerlos por lo menos 3 días en el hospital. Hoy no necesita más que, si bien le va y es simpático el enfermo, a lo mejor le damos 1 semana, pero yo creo que ni eso, con 3 días de incapacidad y el paciente está en su medio laboral. Así de sencillo. Fíjense cuánto nos estamos ahorrando de dinero en el país. Perdón que insista con lo económico, pero aquí ese es el concepto, ¿no? El gasto y no la inversión que se tiene que hacer en salud. Por su atención, muchísimas gracias. Si uno tiene un problema quirúrgico, o atención, un internista, un urólogo, etcétera, cualquier acto médico que no sea de inmediato recluido en un reclusorio, sino que se vaya por lo civil y no por lo penal, porque estamos convencidos que un verdadero médico, lo que es un médico, con todo el sentido de la palabra, jamás está intentando hacerle daño a alguien. Ahora, aquellos que compraron el examen, que no hicieron una residencia, que quieren operar por operar, bueno, eso sí, ya desde un principio están cayendo en un delito, y es lo que vamos a evitar. Ya Eduardo Moreno y un servidor tuvimos un acercamiento con la gente del IMSS, lo estamos haciendo ya con el ISSSTE, con Salubridad, para frenar esta tontería de entrenar a gente en cursos rápidos para operar, porque lo que estamos tratando es seres humanos. Incluso podemos, como legisladores, meter una denuncia a los derechos humanos, y lo voy a hablar con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque esto es un atentado, un verdadero atentado. Y de paso vamos a tener aquí al ISSSTE, al IMSS, a la defensa, a la Marina, todos los que tienen que ver con la seguridad social, porque inauguramos la semana el próximo lunes. Viene gente de toda América Latina, y aquí los vamos a tener al IMSS, al ISSSTE, a todos, a Miquel Arreola, a todos, para hacerles ver que tenemos que retroceder en eso. Pero el problema más importante, el que yo he detectado, es la formación de recursos de estudiantes en las escuelas de medicina. Porque para mí es un negocio que ha hecho profesiones hace ya más de 15 años, dando registros a universidades, a empresarios que les vale gorro la educación, simplemente es un negocio más. El formar médicos o arquitectos, ven lo que pasó en Álvaro Obregón, se cayó todo un edificio. O sea, también los arquitectos tendrían que estar certificados, y los ingenieros. Pero
la formación, miren, de 106 escuelas de medicina aproximadamente, hay un día que hay más, otros días que no, el 80%, se los digo, no están sirviendo, no sirven, están estafando a los estudiantes, porque se ve como un negocio y ya no hay el compromiso de educar. Y hablando de medicina, como hablaríamos de arquitectura, pues ambas son importantes. Pero en medicina ese es el principal problema. Salen con un título, se meten a la residencia, los que logran pasar y los que no, allí andan en las comunidades haciendo de todo. Pero ni a curandero llegan, así te los pongo. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto desde profesiones para evitar esto. Y ahí viene toda una secuencia que tenemos que evitar. Y yo espero que el Congreso apruebe esta iniciativa que presentamos en febrero, en donde estamos despenalizando el acto médico. Obviamente tiene que pagarla, pero tiene que verse desde el otro punto de vista, no por el lado civil, no por lo penal. Y bueno, Lalo, sería mi comentario. Muchísimas gracias, senador. Y yo creo que con ese comentario nos vamos a quedar. Agradecemos a todos, senador, por darnos la oportunidad de estar aquí, a todos mis amigos de SEYES que nos apoyaron con esto, al doctor Ocampo y a todos ustedes por estar aquí y apoyar esta iniciativa. Ojalá podamos sumar esfuerzos y hacer algo hacia adelante. Gracias a todos. Bueno, lo van a armar los médicos, si hace eso.